En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. Dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Buenas noches, señoras y señores, desde los estudios de Radio Stereo en Medellín, Colombia. Reciban el saludo cordial de este grupo de periodistas del CIPA en la emisión número 436. Les acompañamos con muchísimo gusto, soy la Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar nuestra primera sección. Editorial. El editorial de nuestro presidente del CIPA, el doctor Asael Carvajal Martínez. Cordial saludo a los oyentes fieles y a los nuevos oyentes del programa Cuartillas, institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA, y que se transmite por Radio Zipa Stereo y el sistema de la emisora cultural Universidad de Antioquia, institución que yo siempre la reconozco como mi madre y mi maestra, porque allí trabajé 35 años y por mucho tiempo también fui estudiante. En esta oportunidad editorial lo titulamos Todas las marchas tienen que ser pacíficas. Y la primera pregunta que nos surge es ¿por qué razones todas las marchas tienen que ser pacíficas? Y la respuesta es muy clara y muy concreta. Porque las marchas son formas de ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión y por eso todos los derechos fundamentales, sin excepción alguna, tienen que ejercerse en forma pacífica y al mismo tiempo bien argumentados. Porque el argumento nos da las razones o los soportes para que la otra parte contra quien va dirigido el derecho concreto los analice y responda, también pacíficamente, pero con los suficientes argumentos, sea para conceder el derecho solicitado o para negarlo. En caso de que el derecho solicitado sea aceptado, tal situación significa que estaremos muy contentos, pero si la respuesta es negativa, también la misma tiene que estar lo suficientemente argumentada. Y a partir de ese momento viene otro elemento esencial de la vida de una sociedad democrática que consiste en el diálogo. Porque la democracia es un sistema en el que algunas veces estamos de acuerdo y otras en desacuerdo, y cuando ocurren los desacuerdos empezamos a conversar. Y la conversación tiene que ser respetuosa y sólida en sus argumentos, de manera que poco a poco encontremos los puntos de consenso y los puntos de disenso. En Colombia estamos en marchas desde el pasado 28 de abril, cuando se declaró el paro nacional. El mismo gobierno reconoció que las marchas que en principio pedían el retiro del proyecto de reforma tributaria tenían razón, porque se iban a subir y establecer nuevos impuestos que afectarían con especial rigor a las clases más populares y pobres del país. Por ejemplo, el aumento del IVA que gravaba a los productos de la canasta familiar traería como consecuencia más hambre y más miseria. Se trataba de un proyecto de ley que jamás se informó sobre su contenido. Solo los funcionarios del Ministerio de Hacienda y hasta el propio ministro de Hacienda, entonces Alberto Carrasquilla, hacían declaraciones parciales. Pero quedó demostrado que más impuestos a la clase media, como pagar por tener una vivienda, pagar por tener una pensión y otros impuestos, justificaron las marchas que siempre se dijo eran pacíficas, aunque no faltaron los llamados infiltrados que lanzaron piedras y bombas a la policía, a la misma que se le acusó de uso excesivo de la fuerza. Los daños a los bienes públicos son incalculables, como el incendio de buses en ciudades como Bogotá, que han causado enormes perjuicios a las personas para el transporte al lugar de trabajo o de estudio, y luego el regreso a casa. Asimismo, los heridos y los muertos, tanto de los manifestantes como de la fuerza pública, son hechos sumamente lamentables que jamás han debido ocurrir. También han surgido otros hechos que han causado muchos daños al país en general,
específicamente en los campos social y económico, como los bloqueos en las carreteras que han impedido que los productos puedan ser transportados a las ciudades para su consumo y por tanto los alimentos escasean y se encarezcan, igualmente que muchos productos se descompongan porque los vehículos son obligados a permanecer estacionados. Esta síntesis de los acontecimientos recientes, que igualmente son alusivos al orden público, sobre todo los relacionados con las marchas, son hechos que son inadmisibles cuando son violentos, porque las marchas como formas de ejercer el derecho a la libertad de expresión siempre tienen que ser pacíficas. Agradecemos a los oyentes de Cuartillas y los esperamos la próxima semana. Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, 59 años. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartilla Radio es Iván DJ Guzmán López. Él es comunicador social periodista egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Es nuestro expresidente del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Me acompaña en el día de hoy la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo a Abraham, a nuestros oyentes de Cuartilla Radio y muy especialmente a nuestro invitado del día de hoy, Iván DJ Guzmán López. Bienvenido a Cuartilla Radio. Gracias, Abraham, gracias, Zoila, por esta oportunidad para dirigirme a nuestros oyentes. Iván, ¿por qué eligió la comunicación social y el periodismo? La comunicación social, el periodismo, yo creo que es una urgencia cimentada desde muy pequeño, básicamente por la comunicación directa con las personas, el querer estar al lado de la comunidad y sobre todo interpretar las necesidades, los intereses, los gustos y, tenemos que decirlo porque estamos en Colombia, el dolor de las gentes. Iván, usted además de ser comunicador social, es un literato muy juicioso, él siempre mantiene un libro debajo del brazo y tiene muchas obras. Nos gustaría que nos hablara de esa trayectoria y de su vida como escritor. Bueno, soy la Isabel, a la fecha pues ya tengo 14 títulos publicados, empecé un ejercicio duro pero delicioso, esperemos que los lectores que son los que juzgan el trabajo nuestro digan si es bueno o no, una novela en este momento que se llama, por lo menos por ahora, porque uno cambia título de novela o cuento en la medida que va avanzando, pero hasta el momento me he dado en llamarla La luna ha llorado 11 veces. Y como tú dices, pues un libro es casi que una prenda de cualquier buen lector. Y en este momento estoy leyendo una novela magnífica que inclusive en cine ha sido una sensación, se llama Lo mejor de mí, del escritor norteamericano Nicholas Sparks. Y quiero releer, quiero repasar a un gran amigo, no porque departí con él, sino porque casi que me leí su obra literaria y periodística completa y que en mis años de infancia tenía el gusto de escucharlo en la radio, que se llama Julián Pérez Medina, con su introducción a la ética, un tema que es absolutamente necesario tocar en esta época de pandemia y en esta época en que las redes sociales hacen creer a todo el mundo que cualquiera que escriba 2 o 3 pamplinadas o 2 o 3 cosas también inteligentes en las redes se llame periodista. Además, Julián Pérez Medina fue nuestro primer presidente del CIPA, uno de los fundadores. Así es. Iván, ¿qué es lo que más le ha apasionado de la comunicación, del periodismo? Yo creo que hay 2 cosas diferenciadas, pero que están en perfecta armonía. Y eso ha dado origen precisamente al gran escritor.
El periodista es esa persona que está entre la comunidad, sintiendo, olfateando, gustando, doliendo lo que ocurre en esa comunidad y expresa en términos muy profesionales. Aquí viene la diferencia entre el profesional de la comunicación y el que simplemente es aficionado, expresa con todos los elementos técnicos lo que está ocurriendo. Ahí comienza a gestarse, si le agregamos unos buenos comportamientos de lectura, comienza a gestarse el escritor. Entonces, periodista, escritor, es como un paso obligado, y por eso encontramos nosotros que los grandes periodistas del mundo han terminado siendo muy buenos escritores. Pues ejemplos hay toneladas. Gabo. Partiendo por nuestro premio Nobel, ¿cierto? Gabo primero es un reportero, toda la vida ha dicho que su oficio verdadero es reportero, pero finalmente entonces recaló en la literatura con éxito tal que llegó hasta premio Nobel de literatura. Y periodistas y escritores como el irreverente Gustavo Álvarez Gardiazabal. Claro, y nuestra historia pues nos dice de periodistas extraordinarios, Ciro Mendía, por ejemplo, nuestro gran ícono mundial, universal, como lo fue Oriana Fallaci, una extraordinaria periodista que terminó como escritora. En el ámbito mundial tenemos a Truman Capote, Ernest Hemingway, un periodista, un verdadero periodista cuya digámoslo así, cuya aventura periodística lo llevó a cubrir varias guerras en el mundo, y ustedes ven que de ahí se nutrió para obras tan bellas como Por quien doblan las campanas, por ejemplo, y su experiencia en Cuba fue supremamente importante para escribir una novela corta, una boutade, como dicen los franceses, con El viejo y el mar. Iván, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿qué retos tienen los periodistas y comunicadores de hoy? Soy la Isabel. Gabo dijo alguna vez que el compromiso revolucionario de todo escritor, de todo periodista, es escribir bien. Entonces, el reto que tenemos los periodistas en este momento es un reto muy grande, pero es un reto delicioso. ¿Por qué? Porque es que ahí tenemos la oportunidad de poner muy en alta la pancarta donde dice: yo soy periodista, yo soy comunicador social, en la medida que con mi lenguaje, con mi comportamiento, con mi profesionalismo, con mi metodología, con mis herramientas técnicas para llevar al aire la noticia, para llevar mediante la prensa escrita la noticia, mediante la radio la noticia, me tengo que diferenciar con el que es un aficionado de muy buena voluntad, al que queremos, al que le agradecemos mucho lo que hace, y en especial con la persona que hace uso de las redes sociales o de algunos periodiquillos amarillos para simplemente insultar, denostar o hacer simple politiquería. Ese es el gran reto. Entonces, periodista que se respete, escritor que se respete, escribe bien, habla bien, respeta, es conciliador, es capaz de contrastar y es capaz de enseñar. Porque cuando uno hace todo este procedimiento, está produciendo un texto, y cuando está produciendo un nuevo texto, está enseñando, está educando, está haciendo realmente producción. Y lo dice con autoridad, porque además de ser periodista, Iván Guzmán es lingüista de la Universidad de Antioquia. Cuéntenos cómo cree que deben adaptarse las facultades de comunicación, de periodismo, a los retos actuales de la profesión. Yo creo que hay dos elementos claves. Primero, la formación. El pensum tiene que ser riguroso y tiene que tener un elemento fundamental que muchas facultades no lo tienen, desgraciadamente, que es la lectura. Un periodista tiene que ser buen lector de novelas, un periodista tiene que ser buen lector de prensa, a un periodista le debe encantar escuchar la radio. Si no tiene unos elementos referentes que le permitan
ser bueno, simplemente será mediocre o será, por no decir malo, que es supremamente triste. El otro elemento clave en las facultades de educación es formar éticamente. Nosotros no nos podemos igualar con esa prensa amarilla que lo que hace es destruir, que lo que hace es propalar noticias falsas, que lo que hace es ser caja de resonancia de determinados individuos, grupos o partidos políticos que lo que quieren es pescar en río revuelto, crear confusión, como dice los postulados del posmodernismo, a partir de mentiras hacer creer que se está diciendo la verdad para poder llegar a unos fines oscuros. Esos son los retos del periodista y es el reto del profesor de comunicación social y es el reto de la Facultad de Comunicación Social y es el reto de la universidad. Por eso hay que poner la lupa con aquellas universidades o instituciones de garaje que dicen estar formando periodistas y comunicadores sociales. Sí, muy importante. Ahí tenemos retos institucionales desde la Facultad de Comunicación y retos personales, los retos que asume cada persona cuando se está formando como periodista o comunicador. Iván, ¿usted cree que realmente hay libertad de prensa en Colombia? Yo creo que en este momento, más que libertad de expresión en Colombia, hay libertad de presión. Hay unos colegas supremamente honestos y que piensan que cuando llegaron a tal o cual medio, pues se ganaron la lotería y cuando empiezan a trabajar se dan cuenta que son víctimas de una cantidad de presión. Esto no se puede decir, esto no se puede escribir, no puede expresar esto, el pensamiento del periódico es este. Entonces ahí comienza el periodista auténtico a desencantarse, empieza a morir un poco. Entonces yo creo que en Colombia tenemos que luchar por la verdadera libertad de prensa. La libertad de prensa no es simplemente un decreto, la libertad de prensa no es decir en Colombia cualquiera puede opinar. La opinión generalmente miente, como decía Michel Foucault. La opinión no es realmente ese concepto decantado, estudiado, constructivo. Hay que ser muy atentos con la opinión. Y los opinadores abundan, pero con un fin oscuro. Una cosa es el opinador y otro es el columnista verdadero de opinión, que es otra cosa que lo hemos aprendido en el trasegar de más de 15 años de columnista, que nos ha dado muchas alegrías, pero también dolores de cabeza, precisamente por esa pregunta de Abraham, de que aquí Iván, no tenemos realmente una libertad de prensa como tal. Iván, y sobre todo que algunos colegas periodistas ya se creen jueces, y eso es lo que se está viviendo hoy en día. Nosotros no estudiamos para juzgar, esa es una tarea de los jueces. Nosotros tenemos que entregar a la opinión pública unos elementos de juicios muy técnicos desde el punto de vista de la comunicación. Esos elementos tienen que llevar a que el juez inicie una investigación y que a partir de esa investigación entonces tome una decisión. Los periodistas en este país que se han convertido en jueces simplemente están siendo instrumentos de tal o cual personaje, empresa o casa política. De tal manera que tenemos que ser muy juiciosos en ese aspecto. Ahora, tengo que resaltar lo siguiente, y lo he dicho en algunas oportunidades, y me ha valido fuego amigo, y es, en este país, los chanchullos más grandes se han investigado, las defraudaciones más grandes se han investigado porque la prensa los puso sobre la mesa. Si la prensa no destapa esos desfalcos tan horrorosos y sobra citar ejemplos, simplemente la justicia no le pone el dedo. Entonces, Abraham, no somos jueces, pero sí tenemos que poner ante la opinión pública aquello que malea, aquello que daña a nuestra comunidad. Qué buenos consejos, sí. Como lo dice la promoción, la cuña de FECOLPER, el periodista, como lo dice la cuña de FECOLPER, el periodista tiene que estar en las tragedias, en las alegrías y en las tristezas. Claro, el periodista en cierta forma es como decían nuestras madres, un paño de lágrimas. Y por eso a uno, específicamente pues al reportero,
le cuesta, tiene que tener tanto equilibrio emocional, tiene que tener tanto dominio técnico de la profesión para no sentarse a llorar con lo que ocurre en este país. Si nosotros anteponemos el corazón al profesionalismo, terminaríamos siendo paño de lágrimas de muchas tragedias cotidianas en este país, de tal manera que tenemos que saber diferenciar lo uno y lo otro. La Gobernación de Antioquia hace poco instaló el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia, y usted es el representante por el SIPA, y que es maravilloso pues que nosotros estemos en este espacio también representados. ¿Cuáles son las funciones y el reto en este espacio? Bueno, las funciones básicamente se centran en proponer estrategias, proponer proyectos, entregar ideas para propiciar la paz. Ya lo dije en esa primera reunión de instalación al director de Paz de Antioquia, le dije: mi querido amigo, yo no vengo para la foto, yo vengo con la idea de una agenda permanente de trabajo por la paz. Yo vengo con la idea de que los medios de comunicación, empezando por nuestro círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, y sé que así lo siente nuestros otros gremios, círculo de periodistas de Envigado, el Club de la Prensa, etcétera, mis distintos amigos que se dedican a las comunicaciones, estamos dispuestos a hacer un verdadero trabajo por la paz. Para una foto, pues, tiempo y espacio y memoria en los teléfonos sobra. Queremos trabajar realmente por la paz, y para trabajar por la paz ya no hay que recurrir a tanta literatura ni a tanto verbo. Lo que necesitamos es crear empresa, lo que necesitamos es aunar esfuerzos para que las condiciones de vida digna de la población, de los reinsertados sí, pero también de los marginados de la sociedad que no tienen forma de reinsertarse en esa sociedad, porque no tienen ningún recurso, porque no tienen posibilidad, porque no tienen quien les ayude. Nosotros en este consejo tenemos que convertirnos en esos apoyos para que verdaderamente la población que nunca ha tenido oportunidad de insertarse a la sociedad se reinserte verdaderamente. Por último, Iván, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de comunicación, periodistas de Colombia y del mundo? El mensaje para los periodistas es muy sencillo, es un mensaje de amor por lo que están haciendo, por lo que están estudiando, por lo que piensan hacer. Todo en la vida, y aquí se burlan un poquito de mí, hasta en administración lo cito, todo en la vida está asignado por el amor. Si uno hace las cosas con amor, le queda bien hecha. Si uno estudia por amor, es excelente. Si uno trabaja con amor y por amor, hace un trabajo muy bien hecho. Lo económico es casi que conexo a esa labor que se hace. Aquí viene la diferencia entre el que antepone lo económico a la vocación. La vocación debe traer como consecuencia un estatus económico digno para que se viva como un profesional, pero jamás debemos anteponer lo económico a lo profesional, porque estamos llamados a fracasar. Abramos tienda mejor, como nos aconsejaba un profesor en la universidad. El otro consejo que doy es: miremos rápidamente, hagamos esa decisión muy rápida, si realmente es lo que queremos hacer. Es que ser periodista no significa que vamos a salir en la televisión, que vamos a tener a la comunidad rendida a nuestros pies, que vamos a ser los más respetables. No. Ser profesional de la comunicación significa sencillamente entregarse a la comunidad, ser responsable, ser ético, ser un buen ciudadano, ser una buena persona. Si no tenemos esos elementos, no nos metamos con la comunicación social, porque como negocio no sirve. Ha sido muy grato tener hoy como invitado al expresidente del SIPA, Iván de J. Guzmán López. Muchas gracias por habernos traído todos estos mensajes y también por ser
nuestro representante en ese Consejo Departamental de Reconciliación y Paz. Abraham, soy la Isabel, muchas gracias por haberme invitado a Cuartillas Radio, muchas gracias a Radio Zipa Estéreo y a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, nuestra siempre querida alma mater. Muchas gracias a todos. Ética empresarial con el expresidente del Zipa, Hernán Saldarriaga Gudel. La falta de don de mando. En las entidades públicas es necesario que quienes orientan el talento humano y la comunidad obtengan el acatamiento y el respeto debido a sus decisiones. Independientemente de su estilo de dirección, su autoridad debe ser claramente aceptada por quienes han de realizar las ejecutorias o cumplir las normas para el beneficio organizacional o del bien común. Cuando no se alcanza esa respuesta por un significativo número de ciudadanos o de servidores públicos, al mandatario le falta el don de mando, imprescindible para la productividad o para los resultados esperados en la administración del Estado. Esa falta de don de mando se vuelve visible cuando el mandatario del ente territorial toma determinaciones relacionadas con la aplicación de la ley para encauzar comportamientos garantizadores de la seguridad del común en su vida, en sus bienes o en su honra. Y, por diversas razones, esas determinaciones son poco acatadas, por lo que se vuelve incontrolable la criminalidad o el desorden ciudadano. El mandatario puede presentar muchas y muy buenas realizaciones en otros campos, pero si no logra obtener el acatamiento debido para que se reduzcan a la mínima expresión los indicadores de desobediencia ciudadana delictiva, carece de don de mando y no puede escudarse en la falta de colaboración de los demás organismos del Estado, porque precisamente esa incapacidad de lograr que todos concurran para garantizar los derechos ciudadanos es muestra palpable de su incapacidad de convocatoria, de su falta de ese don. Notas al aire en Cuartilla Radio. Empresas del departamento de Antioquia se unen para brindar acceso al trabajo a la población sin experiencia laboral. Estas empresas están listas para generar las condiciones que les permitan a 6.000 mujeres y jóvenes de este departamento acceder a un empleo. Esta estrategia, denominada Alianza Empresarial para la Reactivación del Empleo, está contenida en el documento de 16 páginas que el pasado jueves el sector privado le entregó al presidente Iván Duque en su visita a Medellín. La Alcaldía de Medellín, por primera vez, inicia el primer ciclo de cine documental venezolano, con 4 documentales y 3 conversaciones. Este ciclo se realizará del 2 al 17 de junio, por iniciativa de la Administración Municipal, con el apoyo de la Fundadoc Mérida de Venezuela, el cual busca acercar a los ciudadanos con las realidades, las raíces y la historia del país vecino. Al respecto nos hablará Maderley Ceballos García, coordinadora general de la Cinemateca Municipal de Medellín. La programación general la podrán encontrar en Facebook, en @Cinemateca Municipal, y las películas estarán disponibles de manera libre en nuestra página de Vimeo, Cinemateca Municipal de Medellín. La Alcaldía de Medellín celebró la decisión adoptada en el Congreso de la República que transforma a Medellín en el primer distrito de ciencia, tecnología en Colombia, luego de la aprobación del proyecto de acto legislativo número 478 en su último debate en la Cámara de Representantes. Con este cambio en la denominación del territorio local, la ciudad deberá seguir priorizando proyectos enfocados en las dinámicas de la ciencia, la tecnología y la innovación, como los adelantados por la actual administración municipal, con el anuncio de 50.000 becas para
formación en aspectos de la cuarta revolución industrial, la promoción de la transformación educativa, la creación de centros del Valle del Software y los distritos de innovación. Como distrito especial, Medellín podrá acceder a beneficios en materia tributaria, fiscal y administrativa contemplados en la Ley 617 de 2013, que marca las facultades, instrumentos y recursos de los distritos en el país. Desde la lectura de una partitura y acompañada con más de 130 voces, clamando al unísono una plegaria en latín, el Salmo 42 por la paz, fue la propuesta hecha por el compositor colombiano Joan Hassler, quien creó un salmo en 1995, un salmo como un tributo por las víctimas de la violencia. Esta inspiración musical surge en medio de un mundo convulsionado por las guerras, bombas, asesinatos y secuestros en las décadas de los 80s y 90s. El horror del enfrentamiento que no solo vivía Colombia, también lo padecía Bosnia-Herzegovina, los serbios y los croatas, donde cayeron civiles y soldados. Después de 26 años han aumentado las víctimas, pero el clamor de Hassler en su canción sigue vigente, porque la paz es la tarea de la humanidad, es el componente fundamental del esfuerzo de los pueblos por organizarse sobre bases de justicia y solidaridad. La obra de Hassler se estrenó mundialmente en Bogotá en 2014, bajo la dirección de Carolina Gamboa Hoyos, y contó con la participación del coro de la Universidad de los Andes y el ensamblaje de la percusión de la Universidad Javeriana. Tuvieron que pasar varias décadas para que el compositor Hassler fuera lo suficientemente reconocido, logrando que varias instituciones financiaran un montaje de tal envergadura para que participaran más de 1.000 artistas en su ejecución. El periodista londinense Edward Sebastian Bluiami, en su libro Louder the Bombs, Más alto que las bombas, reflexionó: si la música podría incidir en las decisiones de los hombres sobre la guerra y la paz, la música pudiera cambiar ese rumbo. El mundo no sería esa pesadilla que empeora a pesar de que se han creado tantas canciones de música protesta y música para la paz. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, las periodistas Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez, las practicantes en Comunicación Social Flor Zapata Urrego, Universidad Católica Luis Amigó, Lina María San Martín Varilla en locución del IME, Instituto Metropolitano de Educación, y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Pertenecemos a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Puede escribir sus comentarios a radiosipaestereo@hotmail.com o comunicarse con nuestro celular 322-677-3231 o en nuestra página web www.cipantioquia.org. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí termina Cuartillas, el programa realizado por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Los esperamos en una próxima emisión, los domingos a las 6:30 de la noche, con repetición los lunes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, aquí en Radio CIPA Estéreo. Cuartillas. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.